al 11 de abril. La siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar brevemente esta idea de la megalópolis y por qué razón hemos cambiado la táctica, no la estrategia. Todavía sigo viendo medios de comunicación que hablan de cambios en la estrategia. La estrategia no ha cambiado, la estrategia es la planeación de larga duración. Y es lo que se presentó el 8 de diciembre, es la Estrategia Nacional de Vacunación. La estrategia se compone de distintas intervenciones por periodos más cortos y esos son elementos tácticos. Estamos cambiando de táctica en vez de avanzar con la vacunación en personal educativo para intentar abrir escuelas de manera cercana. Hemos decidido que vamos a concentrar esfuerzos en proteger de una posible tercera ola, a pesar de que, como acaba de mostrar el doctor López Ridaura, hemos continuado con la reducción de los índices epidémicos. Entonces, preventivamente queremos concentrar esfuerzos por si llegara una tercera ola o para evitar que llegara la tercera ola. Desde luego, y también lo enfatizo para que nadie quiera distorsionar esta información, en ningún caso, en ningún país existe garantía de que no se va a presentar la tercera ola, a pesar de que se hagan los esfuerzos necesarios. Que quede muy claro esta idea, porque no queremos ver después una distorsión nueva de la información hablando de que hubo la tercera ola. Aquí están las medidas preventivas para evitar la tercera ola, pero no existe en el mundo entero garantía de que no se presente. Densidad poblacional. La densidad poblacional es un índice razonablemente conocido en múltiples disciplinas que identifica cuántas personas viven con respecto al territorio. Casi una medida generalmente es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente, entre más habitantes hay por kilómetro cuadrado, hay mayor densidad. Estamos más juntos, más apretados, las casas están más próximas unas a otras, las personas que salen al espacio público, el transporte, las plazas públicas, los empleos, son más para espacios del mismo tamaño. Esta característica para la propagación de enfermedades infecciosas produce una situación muy importante que se llama la inercia poblacional de transmisión. La inercia poblacional de transmisión es la capacidad de que se mantenga la epidemia a pesar de que se reduzcan los mecanismos de transmisión. ¿Por qué razón? Porque hay más personas concentradas y es más fácil la propagación. Entonces, es muy importante, lo hemos considerado para todos los esfuerzos de control de la epidemia desde el año pasado, antes de que empezara la epidemia, tener presente que hay zonas dispersas. Vean ustedes aquí, el color blanco son las zonas más dispersas, son las zonas rurales, y el color azul oscuro son las zonas más densas. ¿Cuál es la zona más densa de todo el país? La metrópolis del Valle de México. Y en general, el resto de las 6 entidades federativas que componen la megalópolis. Megalópolis es un concepto que está en muchas disciplinas, sobre todo en las de control ambiental. Se definió que existe una zona donde múltiples personas tienen relaciones económicas, a veces familiares, una gran movilidad. Y es esta región. La siguiente, por favor. El otro elemento es, que lo hemos venido analizando, por cierto, nuevo agradecimiento a CONACYT y a la doctora Álvarez Builla, porque ella, con su equipo de ciencia de datos y con la convocatoria a múltiples instituciones de educación superior e investigación, nos han mantenido en la capacidad de hacer análisis muy sofisticados y que son muy informativos para las decisiones que vamos tomando. Y este es uno de los análisis que es muy importante para nosotros. Me parece que aquí hay una animación, no sé si se conservó en la diapositiva. Si no la hay, no se preocupen. Básicamente esto es un índice que muestra la relación que existe entre dos municipios o más municipios que están pegados unos a otros, que están adyacentes, con respecto a cómo se está comportando la epidemia. Cuando un municipio tiene índices epidémicos altos, por ejemplo, la aparición de nuevos casos, y su vecino, su municipio vecino,
en la misma entidad federativa o en distinta entidad federativa no tiene índices altos, lo pintamos de un color blanco. Pero cuando el municipio tiene índices altos y su vecino también tiene índices altos, tienen el mismo color morado en este caso. ¿Por qué nos interesa tener esto? Para ver la sincronía, es decir, cómo se comportan de manera semejante en el tiempo dos municipios, porque eso configura una región a la que hay que abordar simultáneamente. Voy a poner un ejemplo muy concreto y muy ilustrativo en las siguientes diapositivas para que lo reconozcan en el caso del Valle de México. La siguiente. Ahora, este análisis lo hemos llevado a cada región del país y esta es la megalópolis. La megalópolis son estas 6 entidades federativas que componen un mismo zona demográfico, económica, social, ambiental y en este caso epidemiológica. La Ciudad de México, Morelos, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Son las 6 entidades a las que nos hemos estado refiriendo cuando hablamos de megalópolis. Y esta es una de las zonas en donde no solo ahorita, sino a lo largo del tiempo, vemos la mayor cantidad de estos pares de municipios morados. Esto lo que quiere decir es que cuando un municipio sube, sus vecinos suben los índices epidémicos. Y la región donde esto se ha comportado de manera más consistente es la megalópolis, por las razones que también hemos comentado, incluyendo la densidad poblacional, pero también la movilidad interna. Un ejemplo muy ilustrativo, si me pasa a la siguiente diapositiva, está en la metrópolis, que es la metrópolis del Valle de México, Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México. Vean ustedes, el Estado de México tiene grandes zonas rurales, tiene por supuesto el Valle de Toluca, pero también tiene el Valle de México, que son estos municipios. Un ejemplo muy concreto, Netzahualcóyotl con Iztapalapa. Una de las zonas más densamente pobladas en la Ciudad de México es Iztapalapa, su vecina es Ciudad de Netzahualcóyotl y se comportan por pares, han permanecido en estos pares por prácticamente toda la epidemia. Otro ejemplo, la demarcación territorial Gustavo Amadero y Ecatepec, lo mismo. Ambas son altamente densas y ambas se comportan de manera sincrónica. La siguiente, por favor. Considerando todo esto, y ahora considerando como tercer elemento cómo se ha comportado la epidemia y cómo está, vista aquí de manera panorámica por el semáforo, estos son las semanas, desde la semana 36 del año pasado, esto es en el mes de septiembre, hasta la semana 13, que es el semáforo que se hace vigente la próxima semana. Y los 6 entidades federativas de las que estamos hablando. Y vean ustedes cómo han tenido la mayor intensidad epidémica y se sincronizaron en esa intensidad epidémica precisamente en noviembre, diciembre y enero. Ahora ya van la mayoría a la baja, pero sabemos cómo pueden llegar a ser las intensidades epidémicas en esta región. Creo que esta es la última. Entonces, considerando esto, es que en la próxima semana, de hecho durante el fin de semana, se estará anunciando los planes de asignación de vacunas para las siguientes pocas semanas, con las vacunas que precisamente hemos estado comentando, ya nos permiten, por la cantidad que representan, tener un trabajo más amplio en las zonas más pobladas. Una inquietud que puede surgir en este mismo momento es, ¿solo se va a vacunar ahí? La respuesta es no. También vamos a continuar vacunando en las 32 entidades federativas. Que quede clarísimo, no es que solamente aquí son las 32, pero una concentración importante de vacunas va a ocurrir en esta zona megalopolitana, en sus ciudades principales. No es todo el territorio del Estado de México, no es todo el territorio de Hidalgo, no es todo el territorio de Querétaro, son sus ciudades principales, porque son las metrópolis, las zonas urbanas más densas y más riesgosas de reemergencia.